Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El presidente Noboa insiste en la propuesta de instalar una base extranjera en la isla Baltra y Salinas en caso de aprobarse el referendo. El gobierno propone que el IES deje de ser prestador de salud y plantea que la competencia sea trasladada al Ministerio de Salud Pública. El hospital del IES Quito Sur y el centro de diálisis de la Mariscal reciben el primer lote de medicinas tras la compra masiva gestionada por el Ejecutivo. El derrame de diésel en Quinindé, Esmeraldas, fue controlado, dice el Ministerio de Ambiente, y confirma que la fuga respondió a una perforación clandestina del poliducto. El Ministerio de Trabajo expide los lineamientos para el pago adelantado del 13º sueldo en el sector público hasta el próximo 14 de noviembre. 10 toneladas de droga fueron incautadas en alta mar tras acciones coordinadas entre la policía y la Guardia Costera de Estados Unidos. Más de $50 millones se destinarán a la reactivación del sector productivo afectado por los 31 días de manifestaciones en Imbabura y ciertas localidades de Pichincha. En la información internacional, mega operativo contra el crimen organizado en las favelas de Río de Janeiro, Brasil, deja al menos 64 fallecidos y 81 detenidos. Cerca de 15,000 personas fueron ubicadas en refugios en Jamaica tras el paso del huracán Melissa. Las autoridades confirman graves afectaciones en la infraestructura del país. Con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Operativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se intensifica el debate sobre la propuesta del Ejecutivo en torno a la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país, y esto en caso de ser aprobada la pregunta en la consulta popular y referéndum. De acuerdo a la propuesta del presidente, podría ser en Galápagos o en la provincia de Santa Elena. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestras entrevistas para el día de hoy. Conversaremos con la abogada Ivonne Núñez, ella es ministra de Trabajo. Hablaremos acerca del pago del 13º sueldo hasta el 14 de noviembre para el sector público. ¿Cuáles van a ser los lineamientos? Pues vamos a conocerlos en esta entrevista. Estaremos con el doctor Juan Carlos Benalcázar, abogado de la familia Villavicencio. La denuncia en contra de la sala penal del caso de magnicidio FB. Le preguntamos detalles. Y con Andrés Campaña, concejal de Quito, revisaremos qué está pasando con su propuesta de reubicación de 3 cárceles en la ciudad de Quito. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y recuerde que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Y el código de hoy es programas que entretienen. Recuerden, el código de hoy es programas que entretienen. Atentos al sorteo el 23 de diciembre. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Retirar al IES la facultad como prestador de salud y atribuirla al Ministerio de Salud Pública es una de las propuestas del presidente Daniel Noboa. El primer mandatario señaló que esta decisión no perjudicaría a los ciudadanos, pero aliviaría la caja del seguro que a lo largo de los años se ha mantenido en crisis. El prestador de salud no es que va a dejar el Estado o el sistema de prestar salud. Pasa la competencia al Ministerio de Salud Pública. No se toca el beneficio del ciudadano. El ciudadano lo sigue manteniendo, pero el hecho de que el mismo Seguro Social sea el prestador de salud complica las cosas, se contrapone también con el Ministerio de Salud Pública. A veces tener dos prestadores de salud estatales, pues el uno es estatal, el otro en teoría no es estatal, pero pues existe también, está involucrado el Estado, lo vuelve sumamente complejo. Es sumamente complejo de entender. El Seguro Social es una caja y debería manejarse como una caja y pues también administrarse de una manera eficiente que genere suficientes ingresos y utilidades para pagar las pensiones, para pagar todos los beneficios que da pues, el Seguro Social y que da el Estado. El Hospital General del IES Quito Sur y el Centro de Especialidades y Diálisis, La Mariscal, recibieron los primeros insumos tras la compra masiva de medicamentos. El presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama, señaló que entre los fármacos entregados constan tratamientos de inmunoterapia para diabetes y enfermedades raras o catastróficas. El abastecimiento de medicina, según Lama, garantizará diálisis a pacientes hasta el primer trimestre del próximo año. Aproximadamente 300 pacientes se atienden aquí, adicionales a los que se atendían antes, gracias a la gestión que hemos venido trabajando, y entregamos todos los insumos para poder tratarlos y vamos a estar entregando a lo largo del feriado, vamos a estar entregando todos los días a nivel nacional. Cada contrato de lo que ven aquí se replica en las 102 unidades del seguro, casi todas, para poder recibir exactamente la misma medicación de acuerdo a la proporción de pacientes que atienden en esas unidades. Ya hemos entregado en el Hospital Ceibos, hemos entregado en el Hospital Quito Sur en Quito, hemos entregado en este centro de especialidades y continuaremos entregando de aquí durante todo el siguiente mes. Que ningún paciente de diálisis va a tener que preocuparse por falta de dispositivos, por falta de medicamentos, por falta de nada, de aquí hasta por lo menos el próximo año, marzo del próximo año. Lama detalló que también se entregaron 50 resucitadores neonatales, equipos que permiten brindar ventilación y oxígeno controlados a recién nacidos y prematuros que presentan dificultades respiratorias. Además, se refirió a un cambio en el modelo de gestión de la salud. Un cambio de modelo completo del modelo fallido de los últimos 15 años, que presentaba innumerables problemas de abastecimiento, de operatividad, citas que no se daban, cirugías retrasadas, por un modelo en el que existe un sistema central que compra y distribuye a todo el país. A partir de ahora, todos los hospitales del Seguro Social van a estar plenamente abastecidos a través de un sistema que revise desde la parte central qué es lo que falta en cada hospital y pueda hacer una respuesta inmediata. Al momento ya estamos iniciando con las entregas de todo lo que se ha venido comprando. Lo que no tiene oferentes significa que el mercado nacional no lo tiene y no hay para entregar. Entonces, sin ninguna clase de reparo, vamos a ir a los mercados internacionales, vamos a ir a los proveedores más grandes del mundo para asegurarnos que aquí en Ecuador la medicina nunca falta.
otra información, el derrame de combustible en Quinindé, Esmeraldas, fue controlado según el Ministerio de Ambiente y Energía. La cartera de Estado señaló que la situación permanece bajo monitoreo y confirmó que la fuga respondió a una perforación clandestina en el poliducto Esmeraldas-Quito para actividades de contrabando de combustible. La ministra Inés Manzano indicó que la manguera había sido conectada ilegalmente en el sistema, ocasionando su quiebre debido a la presión de la línea. De momento, Petroecuador y el ministerio evalúan los daños ocasionados como consecuencia de este incidente. El municipio de Quinindé detalló que la rotura de un poliducto se presentó en el sector Pueblo Nuevo, en uno de los esteros que desembocan el río Quinindé. La empresa de agua potable del cantón instaló los protocolos de seguridad para la protección del sistema de captación y potabilización de agua potable en la parroquia Viche. José Muñoz, titular de la entidad, agregó que el tratamiento de agua en la ciudad de Quinindé no tendrá afectaciones pese al derrame de diésel. Pusimos las barreras de contención, en este caso en las barcazas de captación de las dos unidades, ¿no? De igual manera, pues el equipo ya se encuentra alerta, en todo caso, para tener apenas señales de contaminación en el río, detener el bombeo. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El Ministerio de Trabajo expidió los lineamientos para el pago del 13º sueldo a colaboradores del sector público y privado. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en contacto a esta hora con la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. El pago del 13º sueldo hasta el 14 de noviembre para el sector público. ¿Cuáles son los lineamientos que ha dado el ministerio? ¿Cómo se va a hacer posible este pago? En algunos casos han dicho posiblemente no haya la liquidez suficiente para hacerlo, pero ¿cuáles son los lineamientos? ¿Bajo qué parámetros se ejecutará esta decisión, ministra? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes. El día de ayer el Ministerio del Trabajo recibió ya el dictamen presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de poder cubrir el pago de la 13ª remuneración para aquellos que cobran de manera acumulada en el mes de diciembre. Lo van a recibir el día 14 de noviembre en el sector público. Y si reciben mensualizado, van a recibir el mensualizado de diciembre de manera acumulada junto con el de noviembre el día 14 de noviembre. Ya tenemos, por tanto, el dictamen presupuestario y la garantía económica de este pago, que es un compromiso efectuado por el presidente Daniel Noboa Sin. Por cierto, no es una ilegalidad ni tampoco constituye una infracción administrativa el pago de la 13ª remuneración de manera anticipada, en razón de que esta disposición normativa contenida en el artículo 111, denominada pago de la 13ª remuneración o bono navideño, ya desde el año 2015 tuvo una reforma que nos llevó a la mensualización, no solo de la 13ª remuneración, de la 14ª remuneración, de las vacaciones y también del fondo de reserva. Para el sector privado, el presidente de la República ha realizado una invitación a fin de que las empresas que conforman el sector privado del Ecuador también se sumen al pago acumulado de lo mensualizado y al pago único de aquellos que reciben de manera acumulada. Hasta el día de hoy tenemos ya 37 empresas del país que se han sumado a la invitación efectuada por el presidente Noboa. Y en este caso, lo que se requería es precisamente esto, porque no es algo que estaba regulado normalmente, y esto es lo que requerían las empresas, tanto públicas como privadas, es decir, estos lineamientos que se han llamado así. Sí, los lineamientos han sido emitidos el día de hoy, previo a recibir el dictamen de la ministra de Economía y Finanzas, la economista doctora Azaria Moya, y el Ministerio del Trabajo ha emitido el respectivo acuerdo ministerial número 164. Ahora bien, respecto a estos lineamientos, había ciertas preocupaciones por parte de los trabajadores, y usted lo que mencionaba al inicio, que sí sería bueno un poco más específicos en cuanto a lo que ocurre entre el cálculo de lo que corresponde a noviembre y diciembre. ¿Cómo se hará para que pueda ser efectivo en noviembre con este adelanto? Nosotros tenemos ya los datos numéricos o datos estadísticos que fueron entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas días atrás, en los que se determina
todo el sector público que depende del Ejecutivo, que recibe de manera mensualizada, en el caso del 13º. De manera mensualizada en el Ecuador reciben 144.235 funcionarios públicos y de manera acumulada reciben 343.726 personas. Aquí es importante establecer lo siguiente: si bien es cierto que el cálculo se realiza tomando en cuenta o considerando hasta el mes de noviembre por un año corrido, en el sector público nosotros no experimentamos un número significante de ingresos de trabajadores al sector público en el año 2025. Por lo tanto, contamos con una plantilla numérica de funcionarios, tal como consta en el corte que yo le acabo de mencionar, que corresponde hasta el año 2024. Ahora, en el caso de los 144.000, un poco más de funcionarios que recibían mensualizado, ¿se adelanta estos 2 meses? Sí, el que recibe mensualizado el mes de diciembre lo va a recibir mensualizado y acumulado junto con el mes de noviembre hasta el día 14 de noviembre. El que recibe de manera acumulada en el mes de diciembre lo va a recibir anticipadamente el día 14 de noviembre. ¿Cuántos millones de dólares suponen este egreso hasta el 14 de noviembre según las cifras del ministerio? El presupuesto que establece el Ministerio de Economía y Finanza y que consta en la Proforma, que es aprobada por el seno legislativo, es aproximadamente de 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. Ahora bien, en el sector privado hay empresas que se han sumado, han mostrado este interés por sumarse a esta iniciativa del gobierno. ¿Cuántas empresas son? ¿De cuántos empleados privados hablamos? Hasta el día de hoy tenemos 37 empresas que se han sumado a la invitación del señor presidente. El día viernes haremos en la tarde el corte con más empresas que se están sumando, pero yo quiero aquí señalar lo siguiente: las grandes empresas que se han sumado son empresas con un número muy alto en contratación. En el caso, por ejemplo, de la exportadora Santa Priscila, es una de las empresas con mayor número de trabajadores, tiene a su haber 19,000 trabajadores. Esta empresa fue una de las primeras empresas que se sumó. La primera empresa que lo dijo de manera pública fue la Cervecería Nacional, que también tiene un número superior a 3,000 trabajadores a nivel nacional. Otro consorcio de empresas fue el consorcio del grupo El Guri, que se sumó. El día de ayer se sumó también desde la provincia de La Suay el grupo Coral, el grupo de la Coca-Cola, que es un emporio, una transnacional, también se sumó. El día de hoy en la provincia de Manabí se han sumado importantes empresas como la empresa La Fabril, y se acaba de sumar en esta tarde una empresa que también tiene varios almacenes a nivel nacional, que es la empresa Eta Fashion y la empresa RM. Y en esta tarde se han sumado varias exportadoras de camarón que tienen un número significativo de trabajadores en la provincia del Guayas. De los cálculos que nosotros hemos sacado el día de hoy, existe ya la protección del recibir y atendiendo la invitación del presidente de más de 80,000 trabajadores del sector privado. 37 con corte a hoy, seguramente se sumarán más. Usted ha dicho hasta el día viernes. ¿Cuál es el último corte? ¿Cuándo será realizado el último corte? ¿Hasta cuándo es el día tope para que se sumen eventualmente las empresas y saber cuántas finalmente aplican a este pago por adelantado del 13º sueldo hasta el 14 de noviembre? El día viernes publicaremos el número y también las empresas a corte del día viernes, pero pueden seguir sumándose más empresas hasta los primeros días del mes de noviembre, y el Ministerio de Trabajo, al emitir los lineamientos, lo ha hecho también a pedido del sector privado, porque necesitaban y requerían saber de qué manera se debe cumplir con el pago anticipado de la 13ª remuneración. ¿Qué tipo de impacto esperan ustedes que se logre con esta decisión? Lo que ha señalado el presidente Daniel Noboa Sin es una reactivación inmediata en materia económica para todos los trabajadores del país, y yo quiero enfocar aquí un hecho muy importante. El presidente Daniel Noboa señala siempre que en materia social hay que cumplir con la justicia social. El pago de los décimos también va a cubrir
a los jubilados que reciben sus pensiones jubilares por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El BIES también se ha sumado al pago anticipado de la 13ª remuneración. Nosotros, cuando conversamos, que lo hacemos para conocer de qué manera distribuyen el pago de la 13ª remuneración el sector de los jubilados, ellos siempre nos han manifestado que son prevenciones económicas que efectúan con la 13ª remuneración, pero que también han aprendido con esto a pagar los impuestos prediales que tienen descuentos los primeros días del mes de enero del año siguiente. Por tanto, en el Ecuador, el pago de la 13ª remuneración o bono navideño, como lo dice el Código del Trabajo, tiene estudios previos a dónde va la 13ª remuneración. ¿Esperan un impacto político también 2 días antes de la consulta? Bueno, en el Ecuador nos hemos acostumbrado siempre a señalar que toda decisión que se genere en el Ejecutivo, que toda decisión que genere el Legislativo y todo lo que diga un político con credibilidad, como la tiene el presidente Daniel Noboa Sin, tiene un impacto. Incluso si en este caso puede haber este cálculo de los 2 días antes de la consulta. Bueno, realmente la fecha de la consulta no fue determinada por el presidente Daniel Noboa Sin, sino que los tiempos fueron considerados de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia por el Consejo Nacional Electoral. Hoy el presidente anunció una importante contribución económica por parte del gobierno de la China para una reactivación económica en las provincias que fueron afectadas, fundamentalmente la provincia de Imbabura, y el presidente ha señalado la inversión que se va a hacer para aquellas personas que perdieron muchos de sus bienes en el proceso de producción y también aquellas personas que perdieron parte del proceso de producción en todo lo que sucedió, que fue público, que es notorio y que a esta fecha también es histórico, en cantones muy importantes con altos niveles de productividad y de trabajo. Ministra, antes de cerrar, me cambio por un minuto de tema para hablar un poco sobre la reactivación, o al menos la pretendida reactivación del empleo en nuestro país. Habrá una feria de empleo en Manta, no obstante también las cifras respecto del desempleo en nuestro país generan preocupación en varios sectores, principalmente, evidentemente, en quienes están en capacidad de trabajar y no logran un empleo adecuado. ¿Cómo se está evaluando y cuál es el impacto que ha generado incluso hoy por hoy lo que pudo haber ocurrido en el más de un mes de paro en la provincia de Imbabura y en algunas localidades de Pichincha? ¿Hay un efecto que está siendo analizado por el ministerio? Sí, usted en una pregunta me hace 3 preguntas y las 3 preguntas son muy buenas, pero no importa, le voy a contestar la última pregunta, después la segunda y finalmente la primera. La última pregunta, ¿qué hizo el Ministerio de Trabajo en el momento en que se focalizó el paro nacional en la provincia de Imbabura? Conversar. Fuimos a un diálogo social con el sector empresarial para que no activara trámites administrativos de visto bueno, porque los trámites de visto bueno, cuando el trabajador no acude de manera consecutiva o dentro de un periodo mensual de 30 días a sus puestos de trabajo, da como consecuencia, si las pruebas son contundentes, a una desvinculación por resolución administrativa de visto bueno. Ningún empleador en la provincia de Imbabura presentó trámite administrativo de visto bueno. Y aprovecho una vez más para agradecerle por el cumplimiento de la palabra. Los trabajadores no perdieron sus puestos de trabajo por trámites de visto bueno. Sin embargo, se accionaron 2 temas. El primero relacionado a que podían utilizar el tiempo de la paralización como vacaciones. Cuando se concluyeron las vacaciones, en el caso de las florícolas, nosotros emitimos la resolución para que trabajen en días posteriores cumpliendo las horas no trabajadas y se las considere como horas trabajadas dentro del periodo mensual del mes de octubre, de tal manera que todo esto no lesionó y no fracturó las relaciones laborales de nuestros trabajadores en la provincia de Imbabura. Sobre el segundo punto que usted me formuló, ¿qué hacemos respecto al desempleo y al subempleo? Que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo,
está en aproximadamente 1.700.000 personas. Aquí yo le quiero comentar que la ruta de la empleabilidad ayudó a formalizar 18.092 personas, que son los datos que arrojan los contratos conseguidos en 14 meses de ruta de la empleabilidad en 52 empresas y en 10 provincias, incluida la provincia de Galápagos. De esta manera nosotros empezamos a atacar la informalidad para poder tener trabajo formal y trabajo digno. Pero le quiero comentar adicionalmente lo siguiente. Yo he conversado con mis pares ministros de trabajo tanto de Chile como de Uruguay, al igual que con el ministro de Trabajo de Brasil, por las reuniones que hemos venido sosteniendo en estos últimos 3 meses, así como les he compartido las legislaciones laborales acerca de la empleabilidad de los jóvenes, la empleabilidad con la ley Violeta. Ellos me han compartido sus experiencias y sus estrategias para obtener cifras muy importantes en el subempleo. Según el INET, el Ecuador tiene su empleo por encima del 50%. Chile y Uruguay lo tienen entre el 23 y 24%. Brasil lo tiene sobre el 34%. ¿Qué hacer? Me han enseñado ya algunas estrategias y yo debo en próximos días visitarlos para conocer las estrategias de cerca, ver los efectos, ver toda la mecánica que utilizaron durante bastante tiempo y ver si es posible, si estas estrategias y todo lo que se utilizó en estos importantes países amigos y aliados en empleabilidad con nuestro Ministerio de Trabajo son aplicables prontamente en el Ecuador. Hablamos de políticas para promover el empleo formal, porque las cifras que preocupan es precisamente lo que se conoce también con el empleo inadecuado, es decir, hablamos de cifras superiores al 35%. Sí, correcto. Esta es una preocupación del presidente Daniel Noboa y yo como ministra de Trabajo tengo que acudir a aquellos países y con los ministros amigos que nos están enseñando las estrategias, así como ellos acuden con nosotros para ver cómo aplicamos el convenio 190 que se refiere al acoso laboral y otras legislaciones laborales que el Ecuador las tiene y que ellos no las tienen por el momento. Así que estamos compartiendo experiencias y yo tengo que seguir trabajando porque esta es una decisión del presidente Daniel Noboa para, con una política en firme, poder conseguir mejorar la formalidad de aquellos trabajadores que se encuentran en estado de informalidad. Y esta respuesta va de la mano a la primera pregunta que usted me formuló, que tiene un impacto muy importante, que hace relación a los datos del mismo Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que señala que el empleo adecuado en Ecuador en el año 2025 es del 37%, una cifra superior en pocos porcentajes a la cifra del año 2024. Según los analistas económicos y le puedo decir, según los análisis también del Banco Central, ha ayudado mucho para llegar a esta cifra el comercio internacional del Ecuador. Se ven los resultados de los viajes internacionales del presidente Daniel Noboa aperturando mercados. Y para nosotros esto es importante porque se apertura mercado, mejoran los procesos de exportación y se requiere más mano de obra. Y cuando se requiere más mano de obra en el sector exportador, indudablemente vamos a tener siempre la concurrencia del Ministerio del Trabajo, porque le puedo comentar una experiencia que es muy singular para nuestro ministerio. Nosotros tenemos en la página pública del Ministerio del Trabajo el link denominado www Encuentra Empleo. En un año de vigencia de Encuentra Empleo, hemos ubicado a 118,000 ecuatorianos, exclusivamente con la página. Este viernes yo voy a inaugurar las tiendas de ropa de Eta Fashion en la ciudad de Santo Domingo. Todos los jóvenes que han sido contratados y que se aperturan las tiendas este viernes fueron contratados a través de la página Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo. Y esta feria que vamos a realizar en la ciudad de Manta tiene una característica. Tenemos a 27 empresas, entre empresas locales de la ciudad de Manta, de la provincia de Manabí, pero también tenemos la participación de empresas con operaciones a nivel nacional como Cervecería Nacional,
y la cadena de comida Kentucky Fried Chicken, que se suman a la Feria de Empleabilidad con oferta de 1,000 puestos de trabajo se van a ofertar en la ciudad de Manta el día de mañana en el colegio Luis Arboleda Martínez. Así que los esperamos allí desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y es precisamente a lo que me refería con estas cifras que generan preocupación. Si bien entre 35 y 37% de empleo adecuado, considerado empleo adecuado, formal, digamos, preocupan las cifras de que están sobre el 60% de quienes están empleados en peores condiciones, con jornadas incompletas, sin los beneficios de ley. Y este grupo es importante también porque son gente que no tiene tampoco una estabilidad laboral. Totalmente de acuerdo, no solo que no tienen estabilidad laboral, sino que no gozan de los beneficios que el contrato de trabajo genera, como es la afiliación al Seguro Social y también recibir sus mensualidades de manera puntual, al igual que los beneficios adicionales como el 13º, el 14º, los beneficios de las vacaciones son beneficios universales, al igual que la seguridad social. Y para ello buscan entonces experiencias de afuera. Sí, y tenga la plena seguridad que, como ha sido mi característica, generar siempre no solo opinión, sino resultados del trabajo que hacemos de la mano con el liderazgo del presidente Daniel Noboa Sin. Lo vamos a conseguir. El Ecuador va a mejorar las cifras de informalidad. Ministra, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted y en la próxima ocasión espero hacerlo de manera presencial. Pero estoy recorriendo el país, es mi obligación. Gracias nuevamente. La abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, hablando sobre el pago del 13º sueldo, algunos de los lineamientos que han sido expedidos por parte del Ministerio de Trabajo respecto de este pago hasta el 14 de noviembre. También se ha sumado la empresa privada, de momento al corte de hoy, 37 empresas, asegura que se sumarán más en los próximos días. Hablamos de un número importante de funcionarios y gente del sector público que recibirá este adelanto del 13º sueldo hasta el 14 de noviembre. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Honremos a nuestros difuntos en la misa que se celebrará en los Camposantos San Diego, El Batán y Colinas de Paste, Sociedad Funeraria Nacional. Les esperamos este 2 de noviembre a las 12 horas. SFN, ahora y en la hora. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Cumplimos 20 años, gracias a ti, que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. ¿Por qué aún vas al banco a hacer fila? Yo antes iba al banco para todo, pero ahora uso la app de Banco Guayaquil que me funciona 24/7. Puedo pagar servicios, transferir a cualquier hora, ver mis movimientos, depositar cheques y hasta bloquear la tarjeta si la pierdo. Pago lo que sea, cuando sea. En el mejor banco para ti, no se hace fila. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil.
Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. A 3 semanas de la consulta popular y referendo, el presidente Daniel Noboa defendió su propuesta de llamar a una asamblea constituyente. El primer mandatario adelantó que, de aprobarse la iniciativa, el planteamiento de una nueva Carta Magna tendría 180 artículos. Según Noboa, el texto constitucional priorizará la participación de la inversión privada en sectores estratégicos y artículos relacionados a la seguridad. Sencilla de entender, sencilla de interpretar, pero eficiente, con 180 artículos, protegiendo los derechos ciudadanos, no tocando los derechos de la naturaleza, ni afectando los derechos de la naturaleza, pero sobre todo poner al ciudadano primero. El Ecuador necesita inversión extranjera, el Ecuador necesita desarrollo, el Ecuador necesita pues un sistema también y un código penal que haga sentido. Los bienes incautados del terrorismo y del narco. El Estado, como ustedes mismos conocen, no tiene un bolsillo infinito y necesita recursos. Otras naciones, mismo Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, España, usan esos activos en beneficio de la misma sociedad. Sobre la instalación de las bases extranjeras, el presidente Noboa consideró que la propuesta delineará una estrategia para enfrentar al crimen organizado y aclaró a los ciudadanos de otros países que residan en dicha infraestructura se someterán a las leyes ecuatorianas. Porque no son bases militares, eso es otra cosa que la gente a veces no lee bien la pregunta. Se habla de bases extranjeras. Entonces, puede haber una base de control de pesca ilegal de varios países que estén ahí. Puede haber otra base de control de drogas. Puede haber otra base de Homeland Security, que los Estados Unidos está interesado en Homeland Security y controlar el problema lejos de sus fronteras. Pero no es una base militar, no es regalar soberanía absolutamente a nadie. Es más, por contrato se firma que tienen que regir bajo las leyes ecuatorianas y tienen que estar bajo el control. La última palabra lo tiene el gobierno ecuatoriano sobre esa base. Uno de los puntos donde se evaluaría la instalación de una base extranjera, según Noboa, es en la isla Baltra, en Galápagos, para controlar la pesca ilegal, el narcotráfico y el tráfico de combustibles. Agregó que otra posible ubicación, en caso de aprobarse el referéndum, es Salinas. No es para afectar Galápagos ni para regalar Galápagos, es para proteger Galápagos. ¿A qué me refiero con eso? La principal fuerza que tendría esa base es el control de la pesca ilegal y es la protección de los ecosistemas en el área de Galápagos, con tecnología. En este momento tenemos demasiada pesca ilegal china en el mundo. Y no es algo que es sancionado por el gobierno chino, son pescadores ilegales que se mueven por diferentes lados y van a Galápagos a pescar ilegalmente, a afectar los ecosistemas ahí. Hay que dejar bastante claro la razón de Baltra. 1, pesca ilegal. 2, narcotráfico. 3, control sobre tráfico de combustibles que se mueve de allá.
Para el abogado constitucionalista André Benavides, la convocatoria a una asamblea constituyente debe analizarse bajo dos factores: los tiempos políticos y los aspectos específicos que serían modificados. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, Benavides insistió en la importancia de contar con cuadros capacitados de asambleístas constituyentes en el caso de una eventual redacción de la nueva Carta Magna. Porque si uno revisa el estatuto de la convocatoria, puede ser cualquiera. Vemos que los requisitos son tener más de 18 años, estar en ejercicio de los derechos políticos, ser ecuatoriano, nada más. Es decir, que cualquier persona podría ser... Qué bárbaro, ¿no? Un asambleísta constituyente. Y eso ya no tiene cambio. Entonces aquí viene el primer reto para las organizaciones políticas, es poner gente técnica, gente que conozca. Pero yo no creo que lo hagan, estoy sincero. Claro, entonces yo no quisiera que al final del día la Asamblea Constituyente esté conformada por personas que vienen recién a hacer una práctica preprofesional o una pasantía, o es su primer trabajo. Que ya hemos visto, ¿no? En la asamblea, unos asambleístas terribles, algunitos. Y lo hemos visto en la Asamblea Nacional y en algunos ministerios, que algunos recién van a aprender cómo se ejerce el cargo. Este martes se realizó el primer traslado de más de 471,000 papeletas electorales correspondientes a las circunscripciones del exterior, desde el Instituto Geográfico Militar hacia la empresa integradora Montgar. La movilización se realizó con el resguardo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito. Según el cronograma, las papeletas electorales que se utilizarán en territorio nacional serán llevadas para la integración del paquete electoral a partir del miércoles 29 de octubre. Hasta el pasado 27 de octubre, 781 observadores electorales fueron acreditados por el Consejo Nacional Electoral. De ellos, 740 veedores nacionales y 41 internacionales participarán en la consulta popular y referendo del 16 de noviembre. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada mañana despierto extrañándote y cada noche me duermo con tu recuerdo. Aprender a vivir sin ti no ha sido fácil, pero cuando quiero sentirte cerca, sé a dónde ir. Hoy te visito. En Sociedad Funeraria Nacional cuentas con espacios para reencontrarte con quienes siempre vivirán en tu corazón. Sus campos santos del Batán, San Diego y Colinas de Paz son lugares de descanso en Quito, diseñados para honrar su memoria con tranquilidad y respeto, porque su legado merece el mejor homenaje. Conócenos en sociedadfunerarianacional.com. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y Tamia Villavicencio, hija del ex candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, presentó una denuncia en contra de 2 jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha por presunto error inexcusable en el manejo del caso Magnicidio FB. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo al doctor Juan Carlos Benalcázar, abogado de la familia Villavicencio, para hablar sobre esta denuncia en contra de la sala penal. Algunos temas que han quedado un poco en el aire generan dudas, por supuesto, también en el contexto de un caso sobre el cual están los ojos de todos los ecuatorianos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Freddy. Buenas noches. Fausto, perdón. Buenas noches. ¿Y qué es lo que motivó a la familia Villavicencio, concretamente a las hijas de Fernando, a presentar esta denuncia en contra de los jueces? Mire, existen algunas irregularidades bastante evidentes en la manera como están actuando los jueces en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. En primera instancia, la jueza Ayala trató de una manera muy displicente, muy grosera a la familia Villavicencio, y no solo a ellas, sino incluso puede decirse que al gremio periodístico, al aceptar palabras como sicarios de tinta y otros epítetos que son manifiestamente ofensivos. Y incluso a los señores Serrano y Jordán no les había dado prisión preventiva, sino la posibilidad de presentarse en el consulado, lo cual es totalmente absurdo porque un consulado no tiene facultades jurisdiccionales. Qué absurdo en el contexto de este caso en concreto. Sí, en el contexto de este caso en concreto. Al señor Salcedo y al señor Aliaga les dieron prisión preventiva. El uno ya está preso y el otro está fugado en Venezuela, pero a Jordán y Serrano les están tratando como personas con aureola. Resulta que se presentó una apelación por estas circunstancias, subió a la sala penal de la Corte Provincial de Pichincha, y esta sala de lo penal de la Corte Provincial de Pichincha hace una rimbombante y totalmente rocambolesca interpretación del delito que se estaba juzgando. Y bueno, pues el sentido común, no hay que ser abogado, es un asesinato. Lo de Fernando Villavicencio es un asesinato, ¿sí? En todo un contexto de unas elecciones. Pero esta sala interpreta un anexo de una resolución del Consejo de la Judicatura que se dictó cuando se crearon los jueces anticorrupción y jueces de crimen organizado, exactamente. Y dicen que como esto se hizo en el contexto de una serie de, eso dice la sala, de una serie de tramas oscuras donde hay incluso participación de personas extranjeras y hace una elucubración de esas, dice, debe ser conocida por jueces anticorrupción de la sala especializada de la verdad. Básicamente, para que nos entienda la gente que nos esté escuchando en este momento, lo que hizo la sala, integrada por los jueces, no sé si me corrige, José Jiménez, Patlova Guerra y Wilson Lema, son quienes dicen no somos competentes para tratar esto, simplemente, y tiene que pasar eso a una sala, se inhiben a una sala anticorrupción para que resuelvan un poco sacándose el problema y que resuelva una sala de otra, con otros jueces, sobre la prisión preventiva, la apelación que se presentó sobre la prisión preventiva en contra de Javier Jordán y de José Serrano Salgado, involucrados, procesados en este caso. Eso es lo que pasa. Dicho para que la audiencia lo entienda fácilmente, es una lavada de manos a la Poncio Pilato, y eso implicaba dilatar el proceso, implicaba también un poco sembrar ciertas dudas, y lo que es más grave, que podría generar más adelante incluso eventualmente una nulidad. Y efectivamente, mire, lamentablemente el sistema judicial no está en su mejor momento. Yo creo que estamos en el peor momento de la historia. Yo tengo 27 años de ejercicio, así que he conocido épocas malas, muy malas, y esta. Entonces, aquí es muy fácil para muchos jueces quitarse una papa caliente haciendo interpretaciones antojadizas como esta. ¿Esto es parte de un manoseo del proceso? Sí, es un manoseo del proceso.
Un manoseo de un proceso se da cuando se hace una interpretación así de absurda. Un asesinato, todo el mundo sabe lo que es, no es crimen organizado. Si sea que haya habido alguna organización que lo haya efectuado, pero termina siendo un asesinato. Entonces, y resuelven eso después de haber conocido inicialmente, es decir, sí. O sea, lo grave es que ya se radica el caso donde sí. Ellos, insistimos un poco en para que la gente que nos escucha nos pueda comprender mejor, se radica el caso en esta sala y cuando les toca resolver sobre dos personajes que tienen algunos cuestionamientos, por decir lo menos, prefieren evitar hacerlo. Evitar. Y quién sabe también después favorecer a peticiones de nulidad y todo eso. Mire, no los colegas y la ciudadanía, este tipo de problemas, por lo general, lo que tratan muchos colegas, no necesariamente de buenos escrúpulos, es provocar nulidades para que estos incidentes dentro del proceso. Sí, es lo que hacen. Y en este caso en particular, esa interpretación encuadra en una infracción gravísima contemplada en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que en términos muy sencillos significa que cuando el juez comete un error burdo en la interpretación de la ley, comete una infracción susceptible de destitución. O sea, nuestro sistema, al menos en teoría y al menos en la ley, no admite una interpretación irracional. Puede todo juez equivocarse, pero cuando ya son equivocaciones evidentes, como decir que no es asesinato sino crimen organizado, pues ya es algo que ni siquiera hay que ser abogado para darse cuenta que es absurdo. Entonces, habiendo estos elementos, se presentó una denuncia y se ha solicitado que se sancione con destitución a los 3 jueces que han dictado este asunto. ¿Qué se está vulnerando? ¿Qué se está afectando con esta decisión de los jueces, con lo que se ha intentado hacer? Es decir, un poco zafarse de este proceso, se está vulnerando un principio de celeridad procesal. Sí. La tutela judicial efectiva. Principio de tutela judicial efectiva, principio de celeridad, el derecho de ser juzgado por el juez competente, el derecho de celeridad, ya lo habíamos nombrado, y efectivamente lo que se trata de este tipo de procesos es que haya un resultado de que el Estado repare el daño sufrido por las víctimas, pero además de la perspectiva de garantizar la presencia de los procesados. Garantizar la presencia de los procesados, que comparezcan a juicio, que no cometan lo que ya es costumbre en un país lleno de impunidad, que fuguen, sí, como hay un cierto ciudadano en Bélgica que está prófugo, entonces que no fuguen. Entonces eso es lo que garantiza, lo que debe garantizarse. Mientras pasen este tipo de cuestiones, estos 2 señores ya sabemos que puede pasar, se fugan, desaparecen, entonces es una medida indispensable para que se haga justicia. Respecto de Tamia y Amanda Villavicencio, es su derecho de defender la memoria de su padre y de buscar una reparación y la sanción de los culpables, pero también hay una cuestión que trasciende a Tamia y a Amanda, que ya es suficiente el dolor que han sufrido, que nos atañe a nosotros como sociedad. O sea, ya el Ecuador no puede estar viviendo un tiempo en donde asesinen a un candidato a la presidencia de la República en un lugar totalmente público, en la calle, ¿sí? Y encima de eso, el Consejo de la Judicatura, que en otras cosas presume de su facultad disciplinaria, en este caso no ha hecho absolutamente nada. Cuando uno abre la página oficial del Consejo para revisar el casillero electrónico que hacemos los abogados todos los días, encontramos cantidades de noticias, que es lo único que saben hacer ahí, que sancionaron a uno, que sancionaron a otro, que suspendieron a ni sé quién. Pero en el caso Villavicencio no hay ningún tipo de advertencia sobre este tipo de maniobras ilegales de jueces que no tienen escrúpulos. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener esto, lo ocurrido dentro de este caso? Mire, hablamos de la unidad, hablamos de la posibilidad de que esto se dilate más allá
de lo necesario. Sí. Podría haber materialmente alguna desaparición de los dos personajes, especialmente de Jordán, que sabemos que está, si bien la allanó el FBI y todo eso, todavía no está privado de la libertad, podría fugarse. La audiencia de Serrano va a ser en enero, también podría haber algún tipo de bueno, se ha dicho que va a permanecer detenido. Sí, no se ha dicho, no se sabe todavía. Lo que estas medidas garantizan es que esa persona imputada del delito comparezca a juicio y se haga justicia. Ahí viene el principal perjuicio. Si no se logra que ellos comparezcan a juicio, hay peligro de que no se haga justicia. Sí, entonces ese es el peligro real. Segunda cosa. ¿Peligro por qué, entre otras cosas? Ya hablamos de la dilación innecesaria, hablamos de la posible no presentación de los procesados. ¿Se debilita el caso? Se debilita el caso y podría dejar de hacerse justicia en el caso Villavicencio hablamos de impunidad. Sí, posible impunidad. No me atrevo a ir más allá. Hay también un colega que está una persona de gran valor profesional, Patricio Rosero, que conoce con mayor profundidad el ámbito penal que está llevando este caso, pero de lo que se puede decir de mi parte, desde la perspectiva de mi especialidad profesional, existiría un riesgo de que estas personas no sean sancionadas penalmente por su delito, lo cual ya es un daño no solo a Tamia y a Amanda, sino a la sociedad ecuatoriana. No es cualquier caso. Y aunque sea de cualquier persona, un sistema judicial que no garantiza que los presuntos culpables sean juzgados y eventualmente sancionados, ya implica que la ley sea burlada, que las leyes que deben regir para el orden público, para la convivencia ciudadana, ya no rijan por un arbitrio de jueces sin escrúpulos. Ese es el riesgo para las víctimas y para cualquiera de nosotros como ciudadanos. ¿Qué presumen que hay detrás? Mire, es un poco difícil presumir en temas judiciales, pero lo evidente es dilatar el proceso con un razonamiento totalmente vituperable, provocar una posible impunidad, especialmente de Jordán, y favorecer a la defensa de dos de los principales imputados. Eso es lo que evidentemente se puede observar, la impunidad. Y detrás, pues sabemos que ellos tienen una serie de... Se ha estado descubriendo cosas que han alarmado a la sociedad de parte de estos dos personajes. Las cuestiones de cómo manejó en el correísmo el señor Serrano a la policía y a las cosas como estuvo. Sí, sabemos cómo todas las triquiñuelas que ha hecho el señor Jordán. Dejarlos salir, dejarlos en libertad, ¿qué confianza nos queda sobre...? Supone un alto riesgo. Sí, supone un alto riesgo. ¿Se puede caer el caso? Yo espero que no. Justamente por eso estamos vigilando, de mi parte es la función que me han encomendado. Patricio Rosero tiene la misión de llevar adelante el juicio penal en su especialidad penal. La mía es vigilar el aspecto procesal. Sí, que no se cometan arbitrios y vigilar y poner, como lo he hecho, patrocinar una denuncia por el aspecto disciplinario. Doctor Alcázar, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Por su atención. El doctor Juan Carlos Benalcázar, abogado de la familia Villavicencio, de Tamia y Amanda Villavicencio, quienes han presentado esta denuncia en contra de la Sala Penal sobre el caso magnicidio FB. Aducen que hay posibilidades, hay evidencias en el sentido de que quieren dilatar o se quiere dilatar este proceso, que hay riesgo de impunidad, al menos eso se advierte desde la defensa. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Cumplimos 20 años, gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. ¿Buscas un espacio para relajarte y disfrutar? Bienvenido a Café FM Mundo. Acompáñanos desde las 14 horas con lo mejor en música, tendencias y entrevistas que harán de tu tarde más especial. Porque cada tarde es una oportunidad para descubrir, aprender y compartir. Nos encanta ser parte de tu día. Sintoniza FM Mundo 98.1 y todas nuestras plataformas digitales. Disfruta y haz de tus tardes algo inolvidable. No faltes. Café FM Mundo. Una tarde a tu medida. Café FM Mundo con Nicole Cueva y Paola Vintimilla. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. En Quito, 3 cárceles se mantienen dentro del área urbana, generando preocupación por su cercanía a zonas residenciales. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Andrés Campaña, él es concejal de Quito. Concejal, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, querida María del Carmen. Un fuerte abrazo para usted y para todo el equipo de FM Mundo y fundamentalmente para la audiencia que nos está escuchando. Gracias, concejal, nuevamente por estar junto a nosotros. Cuéntenos qué pasó pues con su propuesta para reubicar estos 3 centros de rehabilitación social que están todavía en zonas urbanas de la ciudad de Quito. Esto ya fue hace casi 2 años y fue aprobado por el Consejo Metropolitano, pero ahora se va a tratar la renovación del comodato del centro de Chillogallo. Sí, en efecto, en enero del 2024, nosotros contextualicemos, nos encontrábamos en un momento muy complejo que todavía no ha sido superado. Con la crisis carcelaria. De seguridad, y que tenía su faceta más dramática en la crisis carcelaria, que incluso provocó amotinamientos en las cárceles de Quito. En ese contexto, nosotros, luego de un diálogo permanente con los vecinos de estos barrios, habíamos encontrado de que la presencia de 3 centros de prisión en la ciudad de Quito generaban muchísimos problemas a los barrios aledaños. Recordemos que tenemos 3 centros, el primero y el más importante de ellos en el Inca, un segundo en el Condado y un tercero en Chillogallo. Entonces, en ese contexto se propuso al Consejo Metropolitano y este a su vez aprobó por unanimidad que se solicita al Gobierno Nacional un estudio para proceder con la reubicación de estos 3 centros de privación de la libertad.
En ese contexto, además, esta idea estaba alineada con una oferta que sigue estando en promesa por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, que es la construcción de unos nuevos centros de privación de la libertad que puedan albergar precisamente a los PPLs de distintas cárceles del país. En ese contexto, hoy nace la solicitud de una renovación de un comodato que entregó el municipio de Quito en el año 2007 en favor de la entonces Dirección Nacional de Rehabilitación Social, hoy más conocido como la SNAI, para que continúe el funcionamiento del Centro de Privados de la Libertad de Chillogallo. En ese contexto nosotros estamos aprovechando esta coyuntura para insistir en la propuesta que surgió de los barrios, en la necesidad de no renovar ese comodato para que se proceda a la reubicación de este centro de personas privadas de la libertad y de esa forma nosotros solventar varias dificultades que atraviesan los vecinos de Chillogallo. Por ejemplo, concejal, pero es importante para pensar en no renovar, porque claro, estoy de acuerdo, ya sea de alguna manera el Consejo Metropolitano aprobó por unanimidad su propuesta, el gobierno se encuentra vinculado, digamos, a esta reubicación de estas 3 cárceles, porque para esto es necesario que intervenga el gobierno, definitivamente, es el encargado a través de la institución del SNAI de reubicar las cárceles y también la construcción de nuevas cárceles para reemplazarlas, pero al momento no hay esas nuevas cárceles. Si no se firma ese comodato, si no se renueva, ¿qué va a pasar entonces? Va a estar en el limbo la cárcel del Centro de Rehabilitación de Chillogallo por un buen tiempo. Evidentemente debe preverse un proceso de transición. De hecho, el comodato, había mencionado yo, fue entregado en el año 2007 para un periodo de 10 años. Ese comodato feneció ya en el 2017 y desde el 2017 hasta la actualidad ha venido funcionando de forma irregular, sin la debida autorización. En agosto de este año, recién la SNAI presentó los requisitos para la renovación del comodato y en ese contexto el primer paso es que las distintas instituciones municipales elaboren los informes técnicos. Tenemos ya un primer informe por parte de la Administración Zonal Quitumbe que advierte una serie de problemas que no han logrado superarse. Mencionaba yo, por ejemplo, uno de los más graves de ellos es el aumento de la percepción de inseguridad de los ciudadanos. Estas son zonas que se han deprimido por la existencia de estos centros de personas privadas de la libertad. Esos terrenos, esas casas, hoy valen mucho menos de cuando fueron comprados por sus propietarios, porque evidentemente nadie quiere vivir cerca de una cárcel. Como también existen enormes dificultades a la hora de ejercer control por parte de las autoridades pertinentes. De hecho, el mismo presidente de la República, Daniel Noboa, ha reconocido que, por ejemplo, no es posible cortar la señal de celular en estas 3 cárceles de la ciudad porque se estaría privando de este servicio público a los vecinos. Entonces, no puede ser posible de que desde las cárceles se siga organizando el crimen y que no exista control alguno, porque evidentemente tendríamos efectos colaterales como que los vecinos pierdan el servicio público de telefonía. También de por medio está el cierre de las principales avenidas que están en los alrededores de las cárceles. Uno de ellos, por ejemplo, la Matilde Álvarez, una avenida importantísima en el sector de Chillogallo, permanece desde el año 2024 cerrada porque ahí se encuentra nada más y nada menos que Mayra Salazar. Y como evidentemente Mayra Salazar significa un enorme riesgo para la seguridad nacional, entonces se han tomado otras medidas como la cierre de las calles, incluso tratándose de avenidas principales.
Se está perjudicando sin lugar a dudas a los residentes de estas zonas. Ahora, ¿cuáles son las opciones, concejal? Porque ¿cuáles son los planes? Es decir, yo recuerdo que en su momento también Aquiles Álvarez había analizado que se retirara en Guayaquil la cárcel del lugar donde estaba, pero se había propuesto también unos predios que eran de propiedad del municipio y se había dicho, bueno, el gobierno podría utilizar estos predios, por lo menos podría darles ese uso. En este caso específico, ustedes de alguna manera también han visto la posibilidad de tal vez buscar opciones como esto, el municipio que a la final puede tener algunos predios que estén fuera de la ciudad, fuera del perímetro urbano. Ciertamente, querida María del Carmen. De hecho, el municipio de Quito es titular de más de 14,000 predios en la ciudad, en todo lo que conforma el distrito metropolitano de Quito, es decir, sus 32 parroquias urbanas y sus 33 parroquias rurales. Y existe, en su momento, incluso el alcalde Pavel Muñoz se pronunció al respecto, existe la apertura para que pueda pensarse, buscarse otro predio en donde funcione la cárcel. Hay opciones claras. Hay muchas propiedades para sentarse, analizar y determinar cuál presenta las mejores condiciones, sin exponer la seguridad de los vecinos de los sectores, pero además, también, dicho sea de paso, existe una promesa por parte del presidente de la República. Entendemos que está ya construyendo una mega cárcel que perfectamente puede albergar a las personas privadas de la libertad que hoy se encuentran en las 3 cárceles que se ubican en la urbe de la ciudad. Fíjese usted, la cárcel que está ubicada en Chillogallo, no solamente que afecta a la inseguridad, la movilidad, sino que también está ubicada en un sector en donde tenemos 8 centros de educación. El principal de ellos, la Universidad Politécnica Salesiana. Otra, la Unidad Municipal Quitumbe. Y otros 6 centros más. En el sector está ubicado el Hospital del Padre Carolo, que es reconocido a nivel local y a nivel nacional. En el sector se encuentran también 3 parques metropolitanos. Y así puedo mencionar una serie de equipamientos de bienestar social que son necesarios que la ciudadanía pueda acceder con tranquilidad y con paz a los mismos. Por lo tanto, sí es un gran problema. Tenemos la cárcel del condado que está ubicada frente a uno de los principales centros comerciales de la ciudad. O, más grave aún, tenemos la cárcel del Inca que alberga más o menos a 1,100 personas privadas de la libertad, de las cuales incluso nosotros hemos constatado, de hecho el año pasado hubo un amotinamiento con lesionados, con fallecidos, y que evidentemente implica una exposición alta a riesgos a la ciudadanía. Estamos hablando de cárceles sobrepobladas, que tienen riesgo de amotinamientos y que por esto también ponen en riesgo la seguridad de las personas que viven en esas zonas. En la cárcel del Inca nosotros hemos tenido ya amotinamientos y hemos tenido fallecidos. Más allá de ser una percepción, son los hechos como se presentaron el año pasado. Entonces, esos hechos son los que nos promovieron en su momento a plantear esta iniciativa y que hoy, pues, evidentemente, manteniéndose la crisis de inseguridad que vive el país, teniendo matanzas carcelarias que no han parado en el país, evidentemente, en cualquier momento se puede producir un evento lamentable de estas características, que lo que buscamos es que no perturbe la paz de los vecinos de estas importantes barrios, parroquias de nuestra ciudad. Pero ¿cómo entender entonces que exista esta solicitud de participación en la comisión justamente para analizar la renovación del comodato de este predio? Si ya esto estaba dispuesto. Son procesos que hay que cumplirlos. El hecho de que se haya aprobado una resolución no significa que todos los concejales finalmente actuemos de forma coherente con la resolución que fue aprobada en su momento. También es importante prever las aristas que a lo largo de esta entrevista hemos dialogado, por ejemplo, un proceso de transición que es necesario, sin lugar a dudas, y sobre todo, lo que principalmente nos ha motivado
es las intervenciones de los vecinos. De hecho, la comisión ya recibió a una nutrida representación de los vecinos de Chillogallo, que son los principales afectados de aquello. Entonces, nosotros seguiremos insistiendo de que el municipio obre conforme a sus propias resoluciones que fueron aprobadas y que, por lo tanto, se dé inicio a un proceso de transición que permita recuperar la paz en estos sectores de la ciudad capital. Pero un proceso de transición, ¿de cuánto tiempo, concejal? Inicialmente se había hablado de 2 a 3 años y ya van a ser casi 2. Ciertamente debe ser en corto tiempo, porque en primera instancia el comodato tenía vigencia hasta el 2017, es decir, durante 8 años ha funcionado ese centro sin que cuente con la debida autorización municipal. Luego también el año pasado ya se emitió esta resolución. Esta resolución en su momento fue compartida del presidente de la República. De hecho, el alcalde Muñoz le visitó al presidente Noboa y en su momento ya se le presentó la necesidad de evaluar la reubicación de estos 3 centros de personas privadas de la libertad, y pues habrá que establecer ciertamente una nueva transición, pero no puede seguir siendo el cuento de nunca acabar, de que sigue el comodato, de que no tenemos autorización, sigue funcionando la cárcel, se habla con el presidente de la República y los vecinos siguen soportando. Nada. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, ciertamente la política pública tiene que ejecutarse en función de la seguridad, sobre todo de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Esperemos pues entonces que sea así, concejal, que no siga pasando más tiempo, que se perjudiquen pues los derechos de los ciudadanos en estas zonas que están pues aledañas a estos centros carcelarios que permanecen aún en estas en zonas urbanas. En todo caso, esperaremos qué pasa, veremos qué sucede en los próximos días y que se tomen las mejores decisiones. Como usted dice, también que se tomen las mejores decisiones dentro del Consejo Metropolitano. Gracias nuevamente, Andrés Campaña, concejal de Quito, por habernos acompañado en este espacio y comentarnos un poco acerca de esta temática que preocupa a los ciudadanos. Muchísimas gracias, querida María del Carmen, por su apertura. Un fuerte abrazo para usted, para la audiencia que nos escuchó en la tarde de hoy. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En Produbanco sabemos que todos los días llevas contigo un propósito por cumplir. Para todos quienes llevamos un gran propósito en pro de ti, Produbanco. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-METRO. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi.
Estamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vamos de inmediato a la sala de redacción con Esteban Cislema, que nos tiene los detalles de la información del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti, para todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que un mega operativo ejecutado por la policía de Río de Janeiro en Brasil dejó como resultado 64 fallecidos, incluidos 4 informados y 81 detenidos. El gobernador de la ciudad, Claudio Castro, calificó a la intervención como la mayor operación realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el primer comando de la capital son las bandas más activas del narcotráfico en Brasil. Más de 2.500 policías civiles y militares participaron en la operación contención que se realizó en los complejos de Alemão y Peña. El despliegue incluyó drones, 2 helicópteros, 32 blindados terrestres y 12 vehículos de demolición del núcleo de apoyo a operaciones especiales de la Policía Militar, además de ambulancias del Grupo de Salvamento y Rescate. En represalias a las acciones de la fuerza pública, los delincuentes utilizaron drones con proyectiles para atacar a los policías. Vamos con otra información, y es que más de 530,000 personas en Jamaica no tienen electricidad por el paso del huracán Melissa, informó este martes el ministro del Gobierno Local y Desarrollo Comunitario, Desmond McKenzie. A esto se suman al menos 15,000 ciudadanos ubicados en refugios de emergencia, mientras el país sufre los estragos del fuerte fenómeno climático. El avance del ciclón generó graves afectaciones y que, según McKenzie, comprometieron gravemente la infraestructura de Jamaica. Un escenario similar enfrenta a la parroquia de St. Elizabeth en el suroeste del país, la cual está bajo el agua y ha sufrido daños extensos. Ahora Cuba se prepara para la llegada del huracán Melissa, uno de los ciclones más intensos de su historia reciente, en medio de una profunda crisis económica, energética y sanitaria que azota a la isla. Se prevé que el huracán, que golpeó Jamaica con fuerza de categoría 5, toque tierra en la madrugada de este miércoles cerca de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país, ubicada a unos 870 kilómetros de La Habana. Los pronósticos indican que golpeará la isla en categorías 3 o 4, con vientos sostenidos superiores a 200 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas con olas de hasta 6 metros. También les contamos que 14 personas fallecieron en un ataque estadounidense a 4 presuntos narcolanchas en el Pacífico Oriental. El secretario de Guerra Pete Hegseth señaló que la ofensiva responde a órdenes del presidente Donald Trump e indicó que las embarcaciones serían supuestamente comandadas por organizaciones terroristas declaradas por Estados Unidos. Y es que ese país ordenó hace 2 meses uno de los despliegues militares en el Caribe más grandes de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate que ya se encuentran allí, se sumó el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono desplegó el pasado viernes. También les contamos que 9 personas fallecieron, entre ellas 2 niños y 4 mujeres, en 2 bombardeos israelíes en el norte y el sur de Gaza, dentro de una oleada de ataques del ejército israelí como respuesta a lo que el gobierno de Benjamin Netanyahu calificó de violaciones al alto el fuego de Hamas. Esto ocurre luego de que Netanyahu ordenó al ejército ejecutar inmediato ataques contundentes en la franja de Gaza tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete. La consulta se convocó después de que Hamas devolvió a Israel los restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a una persona cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023. Y finalizamos con información de Asia, y es que Corea del Norte realizó una prueba de misiles estratégicos de crucero mar a tierra poco antes de la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Corea del Sur. Los proyectiles fueron disparados desde el Mar Amarillo, mientras que el vicepresidente de la Comisión Militar Central del partido gobernante, Park Joo-cheon, afirmó que las pruebas muestran la fiabilidad y capacidad del arsenal frente a, dijo, enemigos potenciales. Este miércoles Trump se reunirá con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung y el jueves sostendrá una cumbre con el mandatario chino Xi Jinping. Esta es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, una buena noche para ti. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
10 toneladas de droga fueron incautadas en alta mar a través de una acción conjunta entre la policía y la Guardia Costera de Estados Unidos. El Ministerio del Interior informó que el cargamento ilícito llegará en las próximas horas a territorio ecuatoriano. Agregó que se realizarán coordinaciones con la Fiscalía para continuar con la judicialización del alcaloide. El pasado lunes, la Armada también incautó 8 bultos de armamento en alta mar y decomisó 2.592 galones de combustible que pertenecían a 2 embarcaciones sospechosas cuyos 50 ocupantes están detenidos. Un amplio contingente de las Fuerzas Armadas se desplegó en puntos de mayor conflictividad de Durán en la provincia del Guayas. La institución señaló que los uniformados ejecutan operativos para neutralizar amenazas a la seguridad ciudadana y mantener el orden público un día después del traslado de 7,000 policías y militares a la provincia. En Notimundo a la Carta, el exgobernador del Guayas, Alberto Molina, precisó que si bien las intervenciones deben ser constantes, no podría establecerse un plazo para el fin de los operativos. No se puede improvisar. Siempre hay planes y reuniones previas para coordinar las actividades. Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, incluso Defensoría del Pueblo. Esta planificación que se realiza previamente es importantísimo porque saben cada uno de los elementos que van a actuar cuál es el objetivo. Colombia lleva 50 años de una guerra interna, México igual. No podíamos decir va a terminar esto mañana. ¿Pero qué indicadores clave deberíamos considerar? Están justamente haciendo un trabajo sacrificado, las Fuerzas Armadas y Policía, de manera que plazos no se puede establecer, pero están trabajando permanentemente como conoce la ciudadanía. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, se reunió con el embajador de Israel, Zak Zarit. Durante el encuentro, ambas autoridades discutieron iniciativas para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad. Entre los temas tratados se destacan el apoyo en labores de inteligencia, el entrenamiento de unidades especializadas y la asesoría en control y gestión fronteriza, orientados a incrementar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Desde la Asamblea Nacional también se expresó el respaldo a las fuerzas del orden en el combate al crimen organizado y la minería ilegal. Con 77 votos, el Pleno de la Legislatura aprobó una moción para apoyar estas acciones. Esteban Torres, proponente del recurso, señaló que el documento será notificado y difundido oficialmente a través de los medios institucionales de la Asamblea Nacional y remitido a la Presidencia de la República, así como a su gabinete ministerial. Grave problema de la minería ilegal. Promueve más violencia e incentivos para que los grupos delincuenciales se metan también en esta actividad. Ya no solo narcotráfico, ya no solo es trata de personas, ya no solo es tráfico de combustibles, no, también es minería ilegal. Y algo muy grave, la minería ilegal destruye la naturaleza, la depreda. No hay forma alguna de controlarla, no hay forma alguna de evitarla. Simplemente depreda y destruye. Y vean ustedes cómo está nuestra Amazonía, vean ustedes cómo está Imbabura, vean ustedes cómo está el Carchi, vean ustedes cómo está Azuay y la afectación directa a los territorios y a la naturaleza. Quiero ratificar que donde no hay minería legal, siempre habrá minería ilegal. Y este no es un problema del cual tenemos que hacernos la vista gorda y decir, no, se mueve el dinero en el Ecuador. Tarde o temprano nos va a terminar destruyendo si no la combatimos y si no la combatimos desde todos los estamentos políticos. Verónica Íñiguez de la Revolución Ciudadana cuestionó que pese a los esfuerzos de policías y militares para frenar la minería ilegal, estas actividades se sostienen bajo fachadas de empresas formales sin control del Estado. La presencia de empresas legalmente constituidas, con concesiones aprobadas y además con fiscalización estatal, no ha eliminado la minería ilegal, sobre todo aquella subterránea. Muy por el contrario, coexiste con otro sistema productivo que es esta minería legal. Bajo las galerías de las empresas formales proliferan los túneles clandestinos, sin controles ambientales ni de seguridad, y que además han contribuido con el colapso del suelo urbano y el socavamiento del patrimonio histórico de aquellas ciudades. Este fenómeno, no lo digo yo, no son mis palabras, sino que han sido descritos por diversos estudios universitarios en nuestro país, pero además por el informe del mismo Ministerio del Ambiente en el año 2019,
que demuestra que la minería ilegal puede convivir e incluso facilitar la persistencia de la ilegalidad. Y hasta aquí la información y Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche. Con nosotros será hasta mañana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Cooperativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad con el auspicio de Surwan, con el respaldo de Aseguradora del Sur. En tu mundo, esta es la hora. Las 19 horas, con 32 minutos. Seamos puntuales, FM Mundo. Es que yo lo amaba.